¿qué tal? Soy el psicólogo Oscar Miguel Figueroa Romero y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Este video tiene como objetivo darte a conocer una técnica que te puede permitir trabajar con una amplia gama de problemas de índole psicológica, ya sea desde depresión, ansiedad, ataques de pánico, angustia, preocupaciones. La vamos a revisar y vamos a ejemplificarla para que vaya quedando más clara. Y como en todos los videos, sí es importante mencionar que esta técnica no sustituye a un proceso terapéutico como tal. ¿Ok? Lo más recomendable es que se incorpore dentro de un proceso. ¿De acuerdo? Comenzamos. Bien. ¿Para qué nos sirve la terapia cognitivo-conductual? Pues como ya lo mencionamos, si tenemos baja autoestima, si sentimos desmotivación, desánimo, si tenemos insomnio, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, no? O ya viene la noche y me va a volver a pasar y no voy a poder dormir, ¿no? Ya cuando se presenta de una manera crónica, muchas veces desarma a la persona, ¿sí? Por más que trato de quedarme dormido, no lo logro y no saben cómo afrontarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta técnica les va a permitir trabajar con el insomnio y poder identificar aquellos pensamientos o creencias irracionales que están manteniendo esa pauta de conducta. Bien. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? Bueno, primero que nada hay que aclarar qué significa cognitivo-conductual. Cognitivo viene de pensamiento y conductual viene de conducta. Entonces es una terapia para los pensamientos y las conductas. ¿Ok? Bien, consiste básicamente en identificar el modelo ABCDE, así tal cual, como si fuera una especie de abecedario, pero no lo es. Entonces nos dice que A significa identificar las situaciones activadoras, los hechos, las circunstancias en sí, que pueden ser frases que te dijo alguien o que puede ser una experiencia traumática, ¿sí? Algún hecho o una situación en particular que comienzan a detonar una serie de malestares. ¿De acuerdo? B significa reconocer los pensamientos o creencias irracionales. ¿A qué significa irracional? Muchas veces pensamos, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Y esa es una creencia irracional, porque no todos los hombres somos iguales realmente, sino que alguna dama pueda estar molesta con su pareja porque la engañó o porque le fue infiel o porque la agredió, la lastimó, hizo algo, ¿no? Entonces ella está generalizando, ¿de acuerdo? Se le denominan también distorsiones cognitivas, ¿ok? Que son esas generalizaciones que hacemos acerca de las cosas. Pero bien, este video no trata de las distorsiones cognitivas o de las alteraciones de nuestro pensamiento. Solo trata del modelo ABCDE y de las creencias irracionales. ¿Ok? Las creencias irracionales pueden ser pensamientos que no son objetivos del todo y que la persona los toma como verdad, ¿ok? Como algo válido y creíble al 100%. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y va a quedar más claro. C significa identificar las respuestas emocionales y conductuales, es decir, si yo me acuerdo de tal evento, de tal situación, o cada vez que paso por esa calle a cierta hora del día, eh, se me vienen a mi mente los pensamientos de que estoy en peligro, porque me acuerdo de la vez en la que me asaltaron, ¿no? Estoy en peligro, necesito ayuda, algo malo me va a pasar.
Y esas creencias van a detonar emociones de angustia, de pánico, de ansiedad. La persona puede hasta somatizarlo por medio de sudoración. Cuando se alude al término psicosomático o somatización, significa que el cuerpo lo resiente de alguna manera. ¿Ok? Y entonces, como sentimos esas emociones, nos ponemos tensos, caminamos más a prisa o pasamos corriendo o nos damos en reversa, evitamos pasar por ahí a toda costa. Podemos tener una serie de comportamientos, se nos traba la lengua, nos podemos hasta bloquear emocionalmente. Si vamos acompañados, la persona va a notar un cambio en nosotros. ¿De acuerdo? El D significa que vamos a cuestionar los pensamientos o creencias irracionales. D. Es un proceso mediante el cual se le enseña al paciente de manera educativa cómo él mismo puede identificar todo este proceso y cómo lo puede trabajar, ¿sí? Y una manera de cómo cuestionarlo es a través del cuestionamiento socrático. ¿Y qué es el cuestionamiento socrático? Son esa serie de preguntas que nosotros mismos nos podemos empezar a generar para poder llegar a una verdad, para poder comprender de mejor manera nuestras creencias irracionales y que esas mismas preguntas nos lleven a las respuestas de que realmente son irracionales y que hay otras alternativas, ¿no? Entonces, es importante trabajar mucho en la manera de cómo nos preguntamos o nos cuestionamos a nosotros mismos. Un ejemplo de ello pudiera ser en el caso de que a una muchacha la asaltaron en esa esquina y que ahora que cada vez que pasa por esa esquina comienza a sentir las manifestaciones que dijimos, una manera de cómo ella lo puede cuestionar puede ser: ¿qué tan probable es que me vuelva a ocurrir? Eh, ¿Puedo hacer o tener algún plan al respecto? Que ese plan me permita sentirme más en control y más segura. ¿Qué tendría que hacer o qué tendría que pasar para que yo pudiera transitar por esa esquina, por esas calles, sin sentirme tan abrumada, tan agobiada? Es un hecho realmente y al 100% que no lo puedo cambiar y que así va a quedar tal cual y que por siempre voy a estar esclavizada a reaccionar de esa manera. Es un hecho 100% verídico que así va a ser y que no puedo aprender, que no puedo, que nunca podré superarlo. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que uno mismo, que son preguntas que salen desde el interior de nuestro corazón, que tienen poder, que tienen fuerza, que tienen cierta credibilidad sobre las creencias B. No se trata de hacernos preguntas como superficiales, sino realmente ponernos a cuestionar en un plan serio nuestros pensamientos o creencias irracionales. ¿Ok? Al principio de un proceso terapéutico, para eso está el psicólogo, para ayudarle en caso de que a usted se le dificulte mucho eh, hacer ese cuestionamiento, el psicólogo le pueda facilitar ese proceso hasta que usted lo vaya practicando y lo vaya dominando de mejor manera y usted misma lo pueda realizar ya sin la ayuda de un profesional. Entonces, fruto de ese cuestionamiento van a surgir nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevas emociones o comportamientos más positivos, como los que ya estábamos mencionando. Puedo traer en mi coche un aerosol o si voy a pasar por ahí, voy a pasar acompañada de alguien.
ya no voy a transitar sola o a las horas de la noche en las que transité, voy a evitar esos horarios y entonces me siento más tranquila, me siento más segura cuando paso por ahí, ya no tengo la sensación de peligro o de que algo me va a pasar. Sí está presente, pero ya en un grado que no me bloquea. Ya no es a un nivel que me paraliza, ya no es a un nivel que me afecte en mi vida. Sí queda un pequeño pensamiento por ahí, una pequeña emoción, pero ya es como algo ecológico, es algo como que no representa mayor tema, ¿no? Entonces es importante que se identifique eso, esas nuevas respuestas, esas nuevas creencias, este, que nosotros las podemos trabajar y podemos reconocerlas como tal y darnos permiso de sentirlas, ¿sí? De experimentarlas. Y si nos continúan llegando nuevas creencias irracionales, lo podemos trabajar con base a la misma técnica. ¿Ok? Bien, aquí se les plantea otro ejemplo. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? ¿En qué consiste la terapia de pensamiento-conducta? Bien, aquí vamos a poner un ejemplo. La situación activadora es que en el trabajo, cuando mi superior me da una orden, paso a B, creencias irracionales. Me digo a mí mismo que no seré capaz de realizarlo, no soy competente, lo haré mal, en cualquier momento me va a despedir mi jefe, me criticará y me regañará por lo mal que lo hice. Y esos pensamientos y esas creencias me empiezan a generar altos niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, evito hacerlo para tratar de planificarlo lo más que puedo y a ver de qué manera lo puedo hacer y que me pueda salir bien. Lo puedo evitar y dejar para lo último, tardo mucho en hacerlo, le hago mil correcciones y termino entregándolo a destiempo, ¿no? Y un ejemplo de de los debates, de cómo debemos de debatir las creencias B, que son las que detonan nuestros malestares emocionales y conductuales, pueden ser las siguientes preguntas. Esto es a manera de guía y de ejemplo a este problema en particular. ¿Quién dice que esa creencia es una verdad al 100%? No eres competente comparado con qué o comparado con quién. Y también habría que cuestionar ahí qué significa el ser competente. ¿Las personas son perfectas? ¿Quién no comete errores de vez en cuando? Entonces, y ahí podemos continuar. ¿Nuestros errores nos definen o nuestros errores nos ayudan a mejorar? A aprender a superarnos, a verlos como unos medios para poder ser mejores. Entonces, eh, es realizarnos una serie de preguntas sobre las creencias irracionales B y entonces, producto de ello, la persona argumenta sentirse un poco más tranquila, se siente más capaz, al saber que nadie en el mundo hace al 100% su trabajo y que es hasta cierto punto normal cometer errores de vez en cuando, ¿sí? Eh, Más competente me siento cuando comienzo a trabajarlo, ya no lo pospongo, ¿sí? Si me hace observaciones, sé que me ayudará a mejorar, me siento más en confianza conmigo mismo y sé que puedo aprender, lo miro como oportunidades de aprendizaje. Y entonces, eso ya no produce altos niveles de estrés y de ansiedad, ni de angustia, ni de que evita hacerlo o le hacen mil correcciones.
sino que ahora ya lo hace desde la confianza, desde la seguridad, desde el aprendizaje, ¿de acuerdo? Muchos de los temores de que lo iban a despedir ya se van, entonces la persona ya se siente más segura en su trabajo, ¿ok? Albert Ellis y Elliot Abraham fueron uno de los pioneros en el trabajo de la terapia racional emotiva, sí que después evolucionó a la terapia cognitivo-conductual o comportamental, y ellos identificaron en sus investigaciones una serie de creencias irracionales, como que de muchos pacientes de los cuales atendieron o investigaron, ellos las clasificaron en 10, ¿ok? Y la primera nos dice que para el ser humano adulto es una necesidad extrema el ser amado y aprobado por todas las personas. Y si no lo logramos, somos infelices. ¿Ok? Entonces es una irracionalidad porque no es normal que haya diferencias con algunas personas, que no todo el mundo le vamos a caer bien. ¿Ok? La segunda nos dice que para considerarse a sí mismo valioso hay que ser muy competente. Y esta es otra creencia irracional porque yo puedo sentirme muy competente, este, en algo o no puedo ser muy competente para ciertas cosas, mas sin embargo yo me siento valioso y me valoro a mí mismo, ¿sí? Puedo ser muy hábil para unas cosas y para otras no tanto, ¿de acuerdo? Y no porque no sea hábil para el 100% de los oficios y de las profesiones, ya me voy a considerar de menos valor. O si al hacer este video tartamudeo o digo palabras que no debo decir o utilizo muletillas, ya no soy valioso. Claro que no. El valor no depende de la competencia, ¿sí? Depende del propio valor que nosotros decidimos tenernos a nosotros mismos. ¿Ok? Otra creencia irracional nos dice que es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que uno espera. Hay veces que uno traza planes y es normal que no salgan las cosas como lo planeamos de vez en cuando, ¿sí? No siempre nos tienen que salir las cosas bien, entonces es irracional en ese sentido. Eh, También al hablar de tremendo y catastrófico, estamos diciendo que nos estamos expresando de una forma muy dramática y no lo es. Sencillamente, pues sí nos puede causar cierta molestia o cierto grado de insatisfacción el que no nos hayan salido las cosas como queríamos, pero no es el fin del mundo, no es tan catastrófico como tal, ¿me explico? ¿Ok? Bien, la siguiente nos dice que cierta clase de persona es vil, malvada e infame. Por ello, esas personas deben ser seriamente culpabilizadas y castigadas por su maldad, ¿sí? Eh, Hay muchas personas que les guardan rencor, que les guardan coraje, que tienen mucho resentimiento y que les desean mal a otras personas. Entonces, eso es irracional, porque para eso tenemos un sistema legal, para eso están los jueces, los abogados, los tribunales, para por formas y por medios más diplomáticos, más aceptados socialmente, se pueda buscar justicia, ¿de acuerdo? Entonces, no toda persona malvada o mala este, debe ser culpabilizada y sentenciada como tal. Si la persona muestra arrepentimiento, un genuino arrepentimiento y no solo eso, sino que trata de enmendar o lucha por enmendarlo porque se equivocó, porque venía de malas, porque acababa de recibir una noticia de difícil asimilación, es decir, que por que algo le sucedió y se juntó o coincidió en ese espacio-tiempo con otra persona y reaccionó de una manera abrupta, no significa
esa persona vaya a ser así por siempre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso y por otras razones, es irracional culpabilizarlas y pretender que se les castigue tan severamente como sea posible. ¿Ok? Todos merecemos un poco de compasión. ¿Ok? Bien, si algo es o puede ser peligroso o terrible, uno debe sentirse muy inquieto, deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Siempre estamos pensando y anticipando, como profetizando o como visualizando una realidad catastrófica, que vamos a ir de viaje y no, algo nos va a pasar en el camino, algo, vamos a chocar, lo presiento, lo siento que vamos a chocar. Es completamente irracional porque se carece de objetividad, ¿no? Se carece de elementos que nos permitan poder deducir o poder saber con certeza que algo va a ocurrir en determinado momento. ¿Ok? Bien, las otras cinco creencias irracionales, vamos a empezar por la número 5. Dice que invariablemente existe una solución precisa, concreta y perfecta, pues a los problemas humanos. Y si esta no se encuentra, sobreviene la catástrofe. Es catastrófico que no haya quedado como debió de haber quedado arreglado este problema en concreto, ¿no? eh, Pudo haber quedado arreglado, no en un margen de perfección, eh, no sé, por ejemplo, una impermeabilizada de techo, ¿no? Que a lo mejor faltó en un área muy, muy pequeña y por ahí se está infiltrando el agua, que es algo que no representa un mayor problema, pero es la persona perfeccionista generalmente lo ve como la catástrofe más peor que pudo haber sucedido, que no saben hacer bien su trabajo, que qué bárbaro, y comenzar a generarse a ella misma un malestar y a otras personas. Entonces, no necesariamente la solución precisa tiene que ser perfecta. ¿Ok? Pasa la lluvia y al pasarse la lluvia, al haber otro día en sol, se le llama a la persona que hizo el trabajo para que lo detalle y todos felices y todos contentos, sin la necesidad de hacernos pasar por un mal momento, ¿no? Bien, la número 6 nos dice que la desgracia humana se origina por causas externas y que la gente tiene muy poca capacidad o ninguna para controlar sus penas y perturbaciones, que somos víctimas, automáticamente nos estamos colocando la camisa de víctimas ante lo que ocurre en el exterior, ¿sí? Que por eso estamos como estamos, por las cosas que nos hacen otras personas o el gobierno, ¿sí? Y que el origen de nuestra desgracia no viene de nosotros mismos, que no estamos en nuestro control. De hecho, es irracional porque nosotros siempre tenemos el control de decidir, de elegir. Y les recomiendo mucho un libro de Víctor Frankl, médico psiquiatra, que publicó un libro, El hombre en búsqueda del sentido. Y ese libro nos habla y nos narra que la última libertad que tiene el ser humano es la libertad de elegir y de decidir. Sí, está muy bonito ese libro, no me quiero desviar mucho del tema, pero el punto, regresando a la presente diapositiva, es que uno tiene la capacidad de elegir, depositarle la confianza afuera o empoderarnos nosotros y decir, bueno, reconozco el problema, reconozco que tengo que buscar un trabajo, reconozco que tengo que hablar con esa persona con la que he estado evitando hablar, o tengo que tocar este tema tan difícil, o voy a ir a repartir volantes para mi taller, para que mi taller pueda venir más personas, o voy a invertir en publicidad, o voy a salir a tocar puertas todos los días
promocionar mi negocio. Son aquellas acciones que uno puede realizar, que están en control de uno mismo, que uno hace también un buen trabajo, la calidad del trabajo o la garantía que pueda dar dependen de uno, no depende del gobierno o depende de otras personas, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que nosotros que realmente estamos en control de y podemos emprender acciones desde nosotros mismos, y no desde el gobierno ni desde terceros. ¿Ok? Bien, la número 7 nos dice, es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Es más difícil evitarlas en sí. ¿Por qué? Porque si las evitamos, lo irracional en este sentido sería que lo evito, pero aquí lo traigo conmigo. Lo traigo guardado. Es algo que carcome mi conciencia y el precio que se paga por evitar enfrentar algo es complicado, es catastrófico, como lo decía otra creencia irracional, ¿no? Entonces se asume que es más fácil evitar que afrontar, pero es al revés, ¿ok? En realidad es más fácil cuando afrontas. Oye, pero afrontarlo no es nada malo porque las personas pueden reaccionar muy abruptamente, muy agresivamente. Sí, uno no controla cómo puede reaccionar la otra persona, pero con razón o sin razón, nosotros merecemos respeto. Y es importante hacer valer nuestro respeto. Y si la otra persona empieza a rebasar ciertos límites en la comunicación, en el tono de voz u otro tipo de ofensas, nosotros podemos tomar la decisión y la responsabilidad y volver a tocar el tema cuando él ya esté más tranquilo o cuando ella esté más tranquila. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando pasa ese momento, ese malestar, esa sensación que uno traía guardada en su corazón y en su mente, ya queda liberada. La persona se libera cuando afronta lo que tiene que afrontar. ¿Ok? Entonces es más fácil afrontarlo que evitarlo. Bien, la novena creencia irracional nos dice que la historia pasada de uno es determinante eh, a la conducta actual. O sea que lo que nos pasó en la niñez y en la infancia, como lo argumentaba la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que decía que todos los trastornos y los problemas psicológicos radicaban en nuestra niñez e infancia. Y desde los años 50 y 60 se comenzó a demostrar lo contrario, ¿no? Sobre todo en los enfoques de terapia breve o de terapia estratégica o de terapia sistémica, ¿de acuerdo? Por muchos investigadores, entonces, que lograron demostrar que nuestra vida pasada no determina cómo podemos ser o que en un momento determinado lo podemos trabajar para poder romper con esos patrones y poder ser libres y vivir la vida ya sin esas cargas, ¿de acuerdo? Sin que esos recuerdos nos continúen atormentando o continúen causándonos el malestar presente, ¿sí? Yo me causo o yo decido causarme mi malestar presente creyendo que viene del pasado, pero en sí un problema es un problema porque no le he encontrado una solución, porque los intentos que he hecho A, B, C, D, E para solucionar el problema no han dado el resultado, pero no significa que solamente haya A, B, C, D, E, significa que hay de la F a la Z de opciones que en el momento no las vemos, pero que si podemos reconocerlas y trabajarlas, puede cambiar nuestra vida. ¿Ok? Entonces,
Es una creencia irracional decir que a causa de nuestro pasado ya quedamos vulnerables y programados y ya quedamos marcados de por vida para ser de una determinada manera. ¿Ok? Eso es irracional, no es cierto, no es objetivo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, y para sustentarlo, antes de pasar al último, a la última creencia, pues hay que investigar acerca de Watzlawick, hay que investigar más acerca de Albert Ellis, de Elliot Abraham, de Aaron Beck, de Milton Erickson, ¿sí? De Jay Haley, de Steve Chaser y muchos otros autores que han logrado demostrar con sus investigaciones lo que les he comentado, ¿no? Bueno, la última creencia irracional de los autores Albert Ellis y Elliot Abraham nos dice que hay que lograr la felicidad por inercia y sin hacer nada, o divertirse solo y pasivamente. Pues claro que no, ¿verdad? La felicidad es algo que se construye, es algo por lo cual tenemos que estar trabajando constantemente, asumiendo nosotros la parte de responsabilidad que nos toca y sobre nuestras posibilidades poder trabajar para salir adelante. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí les comparto las referencias de donde me sustenté para darles a conocer esta información que espero y haya sido de utilidad, que te pueda dar esa esperanza, que tú puedas trabajar en lo que tengas que trabajar de tu área personal para que puedas ser más feliz, para que mejore tu calidad de vida. Esos son los propósitos de estos videos que realizo con mucho gusto. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración, yo quedo a sus órdenes. Me pueden contactar vía email o vía teléfono y con mucho gusto podremos charlar, podemos responder a sus dudas e inquietudes. Hasta la próxima.